Bueno, yo creo que la jornada de esta tarde, la conversación, el conversatorio, el conservatorio, como dice José Ramón Sierra, pues es un cartel de lujo, sin desmerecer, por supuesto, al resto de invitados y de amigos que están con nosotros en estas jornadas de celebración del centenario de la fundación de la Escuela Bauhaus. Nos acompañan esta tarde, bueno, quisiera también dar la bienvenida especial, que se me iba olvidando, a diversos amigos de la casa y autoridades que nos acompañan. En primer lugar, a Mercedes Colombo, que es la delegada provincial de la Junta de Andalucía en Fomento, Vivienda y Cultura. Muchísimas gracias, Mercedes, sé que ha hecho un esfuerzo por estar aquí con nosotros, así que te lo agradecemos mucho. También al presidente del Colegio de Arquitectos Técnicos y Aparejadores, mi amigo Pepe Arcos, a Jorge Fernández Portillo, que es el secretario de FAEC, y además a nivel andaluz, y no sé si incluso a nivel nacional. No, ahí has estado en una convención, pero todavía no has llegado ahí, pero llegarás muy pronto, porque es una persona increíble y gran amigo de esta casa. Excusa a Emilio Corbacho, al presidente, que está de viaje y que no puede estar aquí con nosotros. También está por ahí Julio Malo, antiguo decano de este colegio, que también se le saluda. Y nada, y como digo, gracias a todos ustedes por estar aquí. No sé si me he olvidado de alguien que estará por ahí, pero bueno, que me disculpe. Y paso brevemente a presentar, porque lo importante son las personas que hoy nos acompañan. Como ya imagino que sabrán, porque habrán leído la reseña de prensa y la invitación, pues nos acompañan esta tarde don Rafael Moneo, Premio Pritzker de Arquitectura. Para el que no esté muy informado de esto, es equivalente al Premio Nobel. Así que, Rafael, muchísimas gracias por estar aquí. Hombre, eso nos da caché a todos, Rafa. Rafael, muchísimas gracias, porque además ha hecho un esfuerzo importante por estar aquí. Los tres han hecho un esfuerzo importante, pero Rafael especialmente, lógicamente. Elías Torres, que es Premio Nacional de Arquitectura, también magnífico arquitecto y muy amigo también de esta casa. Gracias. Y José Ramón Sierra, catedrático de Análisis de Forma Arquitectónica de la Universidad de Sevilla. Sonríe, que sonríes. Bueno, yo creo que dicho esto, lo que nos interesa es escucharlos a ellos. Hoy la jornada versa sobre arquitectura versus artistas en la Bauhaus, después de la primera, que fue sobre la refundación de la enseñanza. Así que, sin más, cedo la palabra, creo que va a comenzar José Ramón Sierra. Así que, José Ramón, adelante, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la casa, como dice Fernando, por esta invitación y darnos la oportunidad de volver así de manera casi institucional una vez más a esta maravillosa ciudad en este maravilloso día. Como habéis visto, hemos organizado un día perfecto. Hemos estado todo el día dando paseos por la calle y realmente ha sido una delicia. Bueno, estamos aquí con motivo de este recuerdo que el colegio ha querido dedicar a la Bauhaus y como un acto complementario de la magnífica exposición que se ha montado y con motivo de la cual también se ha editado este precioso libro que supongo que conocéis todos, ¿no? Yo creo que el mérito principal de la exposición, me parece a mí, que es el de ser capaz de sugerirnos pues, una serie de cuestiones, bastantes cuestiones con respecto a esa iniciativa que fue una iniciativa ya histórica y que ha sido leída de manera muy distintas en distintas ocasiones desde su muerte prematura. El hecho de que para nosotros todavía sea motivo de sugerirnos lecturas y sugerirnos claves significa que para una persona, para mí, que yo no soy historiador, soy un simple arquitecto y docente, profesor en la escuela, pues significa que todavía esa experiencia está viva y que nos dice cosas y que significa cosas y es capaz de sugerirnos cuestiones que tienen que ver con nuestro trabajo, con nuestra manera de entender la sociedad a la cual nosotros debemos nuestro trabajo. Yo creo que algunas de estas cuestiones las sugiere la exposición casi, yo diría, de una manera directa. Por ejemplo, la exposición se ha organizado de una manera analítica, me parece a mí,
tratando de identificar lo que pueden ser entendidos como elementos claves, componentes de esa experiencia, y así se han identificado pues, una serie de actores, por ejemplo, los directores, los sucesivos directores, los sucesivos maestros, profesores, maestros, como oficialmente se designaban a esos maestros en la escuela, y también se han identificado algunas arquitecturas producidas en relación con la escuela, o directamente por la escuela o en la órbita de la escuela. Entonces, una de estas cuestiones que a mí me parecen interesantes sería que ese planteamiento analítico, yo creo que no hubiera sido, no es por supuesto el único planteamiento posible. Las personas que lo han decidido así seguramente han tenido sus motivos, pero que también se podía haber hecho un planteamiento más sintético, digamos, contando incluso con los mismos colaboradores. Por ejemplo, se me ocurre haciéndole a los colaboradores, a los mismos que han colaborado para la exposición, la misma pregunta. Por ejemplo, preguntas que tienen que ver con la identidad de la escuela. ¿Qué fue la escuela? ¿Qué fue la Bauhaus? ¿Qué pretendió ser? ¿Para qué se fundó? Y seguramente la respuesta que darían estos 30 colaboradores serían respuestas distintas, seguramente. Cada uno podría entender esto de alguna manera diferente, ¿no? Y en función de lo que pretendió ser la escuela, también se podía haber hablado de otras cuestiones que a mí me parecen componentes interesantes que no están en la exposición en este caso, como serían, por ejemplo, la estructura docente pedagógica de la que se dota la escuela. Hasta qué punto esa estructura, como sabéis, empieza con 3 colaboradores, entre los cuales, por cierto, no hay ningún arquitecto, y que de una manera un poco complicada, con una casi errática, podríamos decir, va cambiando a lo largo del tiempo de su existencia, ¿no? Y a mí me parece que la otra cuestión, si esta cuestión sería sobre la identidad de la escuela, me parece que la otra cuestión interesante también, que de una manera sintética se podría haber planteado, sería cuáles han sido los frutos de la escuela. Realmente, muchas veces, para nosotros, cuando leemos cualquier trabajo sobre la Bauhaus, solemos leer que fue una escuela de diseño, arte y arquitectura. Entonces, no sé hasta qué punto esto sería correcto. Es decir, esta definición, la escuela realmente, ¿qué produjo? ¿Cuáles fueron sus resultados? Por ejemplo, yo creo que en la exposición y en el libro, por ejemplo, no aparece otros frutos que esas arquitecturas. Se ha querido enfatizar los edificios relacionados con la escuela como los frutos de la escuela. Por ejemplo, no aparece casi nada sobre los alumnos. ¿Qué alumnos hubo? Sabemos de alumnos, pero vamos, 3 o 4, en el matrimonio Art y 2 más quizás, que después fueron maestros en la propia escuela. Y esa gente sí han quedado recogidas. Pero de alguna manera todos los demás alumnos que pasaron por la escuela, ¿qué pasó con ellos después? ¿Cuántos arquitectos realmente, qué arquitectura significativa se ha producido a partir del alumnado? ¿O qué artistas? Y realmente yo creo que, de alguna manera, todas estas cosas a las que me estoy refiriendo, yo creo que tienen que ver con que la escuela, la entendamos como la entendamos. Me parece que a mí un punto de vista imprescindible es aquel que considera la escuela como un fruto de su tiempo, un tiempo especialmente problemático desde un punto de vista político, excepcionalmente problemático en una Alemania que se está forjando, que estaba saliendo de una derrota terrible en la Guerra Mundial, que produjo el final del imperio del Kaiser, que produjo el desmembramiento definitivo de una estructura
doméstica de herencias que llegaron a ocasionar un mapa complejísimo y donde curiosamente proliferaron las escuelas de arte de una manera excepcional. Porque en ese momento Alemania, que estaba configurándose como una gran potencia industrial, había aprendido de Inglaterra que realmente el componente artístico podía ser un plus de valor de ese componente industrial. Y indudablemente el precedente del Arts and Crafts inglés fue básico para toda esta experiencia, para el nacimiento del Verbum, del cual Gropius mismo era miembro, y con diferencias muy significativas, porque mientras que en el Arts and Crafts la artesanía era un componente básico, ya sabéis que los ingleses miraban siempre con recelo el componente industrial de producción, y sin embargo en Alemania el componente industrial estaba en funcionamiento y se pensaba que la artesanía tenía que ser ese plus de valor. Fijaros que realmente hablamos de arquitectura, de arte, en un momento además en el cual también la complejidad del momento venía determinada por ser un momento donde el propio concepto de arte acababa de sufrir una convulsa redefinición producida por Dada. O sea, justamente coinciden los años de Dada con los años de la creación de la escuela. Y Dada había hecho triza ya toda la conceptualización de lo que hasta ese momento se estaba considerando como arte. Y por lo tanto, digamos que al final el elemento de estos que se identifican en la exposición como los elementos de la Bauhaus, el elemento más permanente al final fue la permanencia en la escuela de un pintor que a mí me parece tan poco interesante como Kandinsky. Es decir, el personaje que más tiempo estuvo en la escuela, que más tiempo duró, que era un señor que venía de Rusia y que hacía una pintura que realmente estaba apoyada por el aporte de la abstracción, que además yo creo que no es cierto, porque tenía obras incluso anteriores a esos años 10 y que, por lo tanto, la aportación de Kandinsky vino a aportar una manera especial de entender el arte. Y, por otro lado, ¿qué papel significó al final la Bauhaus con respecto a la arquitectura? Es decir, antes comentábamos, el movimiento moderno realmente sería, ¿hasta qué punto sería distinto sin la Bauhaus? Todo lo que se supone, todo lo que sabemos, todo lo que nos envuelve respecto a nuestra educación, con respecto al movimiento moderno, ha sido fundamentalmente herencia de la Bauhaus, o podemos entender un movimiento moderno sin esa aportación. Y yo creo que, por lo tanto, todas estas son cuestiones que al final construyen nuestra idea de esta escuela, al menos la mía, y que por lo tanto espero que tengamos ocasión de hablar sobre estos temas. Y que se me olvide una cosa, hemos hablado de arquitectura, hemos hablado de arte. ¿Qué pasa al final con el famoso artesanado? ¿Qué ha pasado con el artesanado? Si parece que la Bauhaus precisamente lo que hace es terminar definitivamente con la idea de artesanado como parte de la producción industrial. Es decir, nosotros, bueno, entre otras cosas, nosotros hemos sido educados y realmente con una independencia absoluta de alguna de estas ideas, ¿no? Pero claro, cuando Gropius en el manifiesto dice que el arte tiene que equipararse al artesano y romper las barreras que había entre el artista y el artesano y todo esto, es decir, parece que está hablando ya como perteneciente a un mundo muy lejano que ya no nos corresponde, del cual nosotros no nos sentimos parte o nos sentimos ajenos, ¿no? Hasta cierto punto. Y realmente la artesanía, al final, nosotros aquí, en ese momento de los años
el año 19, que es cuando se crea, realmente pensad que, por otro lado, la profesión de arquitectura, la profesión de arquitecto ya estaba regularizada en casi todos los países europeos y americanos. Es decir, pensad que la Escuela de Madrid nace con su estructura definitiva y poco antes de su sede definitiva, que es anterior a la guerra, del año 1840. Es decir, ya había escuelas formalmente regladas y establecidas por el Estado que fijaban y regulaban el título de arquitecto, ¿no? En París, por ejemplo, con muchísimo más antelación, en ambos casos siempre en una herencia sucesiva procedente de la experiencia de las academias, ¿no? De las academias de Bellas Artes. Y por lo tanto también me pregunto qué podría venir a significar la eclosión de estas nuevas escuelas, es decir, que si fuese este el objetivo, que tampoco está claro, es decir, la presencia de arquitectos como profesores en el Bauhaus fue una presencia absolutamente minoritaria, ¿no? Muy minoritaria. Yo no quiero seguir gastar más tiempo con esto y por lo tanto bueno, yo creo que trataremos de responder algunas de las preguntas que se ha formulado José Ramón, que efectivamente nos llevarían a tener que hablar del fondo del Bauhaus y de lo que ha representado para todos nosotros. Y yo tengo que empezar felicitando al colegio muy de corazón por esta exposición, por haberse acordado de este centenario, por haber hecho este esfuerzo y montado esta exposición. Debo decir inmediatamente después que me ha sorprendido el tono de las respuestas. He leído todas las colaboraciones de los distintos... ¿Cuántos hay al final? 30, creo. ¿Cuántos? 30. De las 30 contribuciones. Y la verdad es que me ha sorprendido el tono, porque el tono, que es muy claro, es un tono más tendente a lo académico que a lo espontáneo y a reacciones que se produjesen más directamente al dictado de la memoria. En el fondo me ha sorprendido mucho, casi todas tratan de mostrar que quien las ha escrito se ha preocupado de leer algo acerca de la pregunta que le han hecho. También la pregunta que le han hecho, como he dicho, ha sido una pregunta a la que nosotros no hemos tenido acceso, se nos ha dado, y responden muy aseadamente y muy mostrando que son capaces de escribir las cuartillas o las dos cuartillas que se nos pedían de una manera articulada. Pero, sin embargo, me parece que falta en ellos, o falta en estas colaboraciones, el pálpito que realmente me volviese a aquellos días. Estoy pensando en el año 57, yendo... el primer libro que yo compro del Bauhaus es el año 57, es un libro publicado en el año 52 y que es la tercera edición del catálogo del año 38 del MoMA de Gropius, en el que hay una, bueno, la verdad es que hay una información acerca del Bauhaus amplia y completa, y yo todavía que uno ve con sumo interés. Pero entonces vuelvo al 50 y realmente para mí el Bauhaus todavía es la bandera de esa propuesta didáctica que nosotros no sabíamos en el año 57 muy bien lo que era, pero que sospechábamos que detrás había una reforma radical de la enseñanza, y cuando la escuela se hablaba del Bauhaus, supiéramos mucho o poco de ella, nos parecía que verdaderamente había otro modo de explicarnos cómo había que hacer las cosas. No me parece que mucho de eso, a mucho de eso responde estas intervenciones. Estas intervenciones más bien se quedan en esa tranquilidad académica
de poder dar razón de aquello que se les ha preguntado. Pero para mí todavía el Bauhaus es esa fantasía ligada con la enseñanza y con la posibilidad de conectar lo que es el hacer y el producir y el saber con el crear, que efectivamente quienes trabajan en el Bauhaus se lo proponen con tanta seriedad y tanta intensidad. Inmediatamente después, yo creo que habría que acudir, José Ramón Sierra se ha referido a esos años convulsos alemanes de los años 20, pero es verdad que cuando uno vuelve a enfrentarse con lo que fue la historia de Alemania y de Centro Europa después de la Primera Guerra Mundial, se encuentra con unos años en los que, seguramente bajo la presión también de lo que había sido la revolución socialista en Rusia, el centro de Europa se ve forzado a dar una respuesta, si no definitiva, que por lo menos tenga tanto atractivo como pudiera tener el planteamiento utópico que más o menos se conocía o se pensaba que podía producirse en el otro confín de Europa, en Rusia. Y entonces a mí todavía me emociona y me gusta ver cómo la primera reacción del Bauhaus o de la gente del Bauhaus respecto a la reconstrucción de Alemania es una reconstrucción que tiene la fantasía de pensar que hubo unos tiempos en que el trabajo colectivo había producido la catedral gótica y se ha señalado 1000 veces cuánto el dibujo de Feininger para el manifiesto del Bauhaus condensa mejor que nada esta idea. Y esta idea todavía está muy presente en la Alemania, yo creo que hasta el año 23. Todavía Alemania tiene la sensación de que la recuperación violenta de la Edad Media desde el expresionismo puede resolver el problema. A mí me impresiona que una obra de arquitectura tan definitiva como es el Chile House en Hamburgo sea una obra terminada en el año 24. O sea, todavía los años asociados al expresionismo en el Bauhaus contemplan esa posibilidad de vuelta medieval, que por ejemplo, no sé, en el orden de las ideas estaría en un libro como los libros de Berdiayev sobre la vuelta a la Edad Media desde una óptica comunista. Entonces, realmente, y eso se ve muy bien en el Bauhaus, la verdad es que hacia el 23 o el 24 están las visitas famosas de Van Desburg a lo que ha comenzado Itten. Luego, seguramente, cuando pasemos a hablar más a propósito de lo que fue la didáctica del Bauhaus, habrá que hablar de lo que supuso Itten y lo que supuso el primer escalón del Bauhaus. Era ese curso de formación en el que pedía un despojamiento de un conocimiento más articulado y la llegada a una idea más o menos difusa entre ese espiritual y panteísta, animista, digamos, que está, como digo, en el origen y que luego va cambiando a medida que otros artistas se incorporan con otras cosas. Pero bueno, el año 26, cuando se termina ya la Bauhaus de Dessau, cuando se inaugura la Bauhaus de Dessau y Gropius construye las casas de sus profesores, y ya parece que se hubiera llegado a formalizar algo, seguramente con la ayuda de gentes que en problemas de forma tenían ideas más claras, como pudiera ser Klee, y hubiera recibido la escuela atrás, o una
posible visión desde fantasías tecnológicas como era lo que podía proponer Moholy-Nagy. Pero hablábamos también esta tarde con José Ramón cuánto realmente la fecha de 1927, la exposición del Weissenhof en Stuttgart, marca un momento en que realmente cabe hablar de arquitectura moderna, la cual genéricamente se asocia con la arquitectura, y un estudiante de arquitectura como yo era en el año 57, recién entrado en la escuela de arquitectura, fantaseaba y digamos soñaba con que había un modo de acercarse a la arquitectura de modo diverso. También, y hablaremos luego José Ramón ha sugerido ahora decir algo a propósito de cuáles son las contribuciones. La contribución de la arquitectura, desde la arquitectura, sería más difícil. Algunas de las casas que ofrecéis aquí como modelos del Bauhaus pues tienen poco que ver, por ejemplo, con la contribución de Gropius, que por otro lado es la que entra en el río de la corriente moderna, que el año 27-28 ya es capaz de ofrecer un canon de arquitectura. Sin embargo, en esas contribuciones a mí me gustaría, y en este momento estoy, algo que me ha sugerido la intervención de José Ramón, una gran contribución del Bauhaus es la sensación de depositar sobre el objeto como una copa, como una silla, como una mesa, como un textil, depositar. En el fondo, yo creo que cabría hablar hoy más a lo mejor hay que decir estilo Bauhaus sin prejuicios hacia la palabra estilo. Está más depositada hoy en los objetos que en la arquitectura. La arquitectura es más difusa. En las historias del Bauhaus está Hannes Meyer, siempre citado. Hannes Meyer tiene poco con la casa que comenta Emilio Tuñón, o tiene poco que ver naturalmente con el mismo Gropius. Sin embargo, los objetos, muchos exhalan y todavía se respira en ellos ese ideal de estar rodeados por un mundo diverso, y es entonces cuando hay que enlazarlo con esta idea más utópica de todo lo que puede ser otro modo de vivir, que es respuesta desde Centro Europa a lo que hay más allá del Vístula, más allá de Polonia. Entonces, no sé, también me gustaría que hablásemos hoy de la enseñanza, me gustaría que hablásemos hoy también algo de la arquitectura y de la relación entre arquitectura y enseñanza, y digamos que lo dejo ahí. Vamos a pasarle ahora el micrófono a Elías. No, ya lo le he puesto. Pues venga, le toca a Elías ahora el turno. Yo tengo que decir que no he podido decir que no a esta sesión, ni decir que no a este requisito de escribir un texto que no me apetece nunca, ni me apetecen estas sesiones, pero con lo bien que me habéis tratado siempre, pues no puedo decir que no. Esa es la primera de las cosas, por lo tanto, no sé si dar las gracias, porque claro, en estas circunstancias, yo lo primero que hice es, cuando me llegó el requisito de tener que participar en esta conversación, es pensar, pero de la Bauhaus ya ni me acordaba. Y entonces, de golpe, sí me acordé de una cosa, que es que tenía este librito. Rafa dice que también lo tiene, claro, eso es normal. Pero entonces, lo compré hace años y es el 50 aniversario del Bauhaus. Me lo he leído. Y es que luego digo, bueno, vamos a ver qué dice la prensa estos días de la prensa, pues el New York Times, El País, Arquitectura Viva, Internet, que debe haber como 60 cosas. Hay de todo, chafardeos de todo tipo. Y la verdad es que
hay muy poca novedad. Y entonces te preguntas, pero ¿qué demonios se está celebrando? En eso estoy de acuerdo con lo que José Ramón estaba insinuando. ¿Se están celebrando 100 años porque son 100 años? ¿Se está celebrando un momento heroico que fue heroico porque a los 14 años llegaron los nazis y a casita? Y quiere decir que en el momento en que una cosa joven desaparece también muy temprano, se convierte en una cosa mítica. Y ahí debe estar algo de todo esto que se está celebrando. Y es verdad, vas a ver un poco a las tripas y luego, como tú estabas diciendo del mobiliario, es verdad, nosotros hemos estado, pues, por razones, llamémosle expositivas y comerciales, relacionados, el señor Moneo y yo, donde se vendían muebles y se exponían exposiciones sobre muebles que muchos de ellos eran de la Bauhaus. Y es que estos muebles, a ver, yo no me pongo esto en casa ahora, la verdad, es que, bueno, sí, ya sé, que representa una modernidad en la cual mucha gente se ha identificado, la ha comprado, pues de alguna manera se compra una tarjeta de visita que le da esta llamemos áurea o aureola de esa modernidad. Y eso yo creo que es verdad, que es de lo que más ha quedado, porque sigues viendo estos muebles, ves muebles de los de Breuer, ves los de Illy-Reich, que por lo visto es la silla Barcelona es suya y no del señor Mies, porque claro, como eran pareja, pues vete a saber aquí la que se debió armar. Entonces, claro, esta convivencia sigue existiendo, porque esos muebles realmente son muy radicales, aparentemente, porque claro, en el momento en que tú vas un poquitín para atrás y empiezas a pensar, bueno, no sé, claro, el primer edificio de Paxton en Hyde Park es mucho más moderno que la escuela de arquitectura y las fábricas de Gropius. Y dices, oiga, pensar que ves una fachada curva y detrás una escalera de caracol pegada a la fachada de cristal, dices, oiga, esto no se hace. Y claro, se ha convertido en un... Además, vosotros decís que no ha llegado hasta hoy. Piensa en Tel Aviv. Tel Aviv tiene como 400 casas de judíos que salieron pitando y probablemente debían ser todos educados. Gente que trabajaba en otros estudios, vete a saber cómo estaba ligada la cosa. Que tampoco es una arquitectura tan extraordinaria. Está llena este país en los años 30 y cosas de los 40. Y yo creo que muchas de las cosas que seguimos viendo son derivadas terroríficas de esto que fue la modernidad. O sea, en el momento que has pasado el puente de la Pepa y bajas ahí y te encuentras con el primer plano, con el Corte Inglés delante y luego todos los edificios detrás, dices, esto viene de algún sitio. Y no puedo estar convencido, pero algo pasa de que esa modernidad, que es una cosa que sigue durando, se sigue haciendo, que sigue haciendo la profesión, pues de algún lugar llega. Tengo otras preguntas, pero es igual, paro aquí porque no... No, pero por ejemplo, siguiendo la conversación con Elías, en un momento me parece que ha dicho eso, la gente que quería verse, hablando de la tienda de muebles en la que creíamos que todavía la gente se identificaba con el mundo de objetos que le rodeaba. Los 20 son años en que todavía se piensa, y Gropius y los críticos lo dicen bien claramente, se ve la arquitectura y los objetos como capaces de sintetizar y de depositar en la forma lo que es el espíritu del tiempo, y es algo que está también muy pendiente. Hoy sería muy difícil el que alguien dijera nuestra cultura o los años en que vivimos son tanto más etéreos, tanto más inaprehensibles, tanto más que verdaderamente ¿con qué se identifica la gente hoy? ¿Se identifica con la ropa que se pone?
Yo me atrevería a decir que en parte sí. En parte sí. O sea, la gente, y en ese sentido, la moda, digamos, es el gran vehículo para la expresión de cómo las personas quieren ser percibidas. Desde el mismo modo que antes querían ser percibidas más claramente por un ambiente físico más amplio en el cual tenían sentidos estos muebles o tenían sentido estas casas o tenían... Hoy es el arquetipo de la casa contemporánea es el loft, es decir, yo vivo en este espacio, en ese rincón tengo la cocina, en este tengo... Mientras que todavía en los años 20 se tiene la ilusión de que una casa puede, digamos, condensar, en el caso de Le Corbusier, dejando también entrada a un tema del que habíamos hablado con José Ramón, en el caso de Le Corbusier, hasta pensar que la casa es una máquina para habitar y que es capaz de... Pero en el caso de los arquitectos de Frankfurt o todos estos, todavía se ve la casa, incluso me atrevería a decir que con esta condición igualitaria, o sea, en el fondo, seguramente por la presión de lo que el pensamiento marxista suponía, la idea ideal de casa es una idea que iguala y que no, en la que en realidad el individuo no tiene tanta necesidad de ser diferente. Hoy el individuo tiene tanta necesidad de ser diferente que lo que le molesta es verse repetido en la ropa con otro, mientras que todavía en el Bauhaus, en ese momento, digamos, de ilusión utópica socialista, todavía alguien creía que el mono era la ropa que igualaba a todos. O sea, todavía los, digamos, las personas más se visten con esas ropas que los igualan, los revolucionarios quieren vestirse. De todas maneras, todo lo del mobiliario, lo cerramos si queréis, pero nada se inventa de golpe. O sea, no se puede olvidar lo que pasaba antes, no se puede olvidar a William Morris, no se puede olvidar a Van der Velde, no se puede olvidar a... Entonces, todo es una evolución, un cambio. Y no olvidemos eso que dices, que en estos tiempos, claro, estaban saliendo de una guerra. Gropius había estado en la guerra hasta el 19. Sí. Un dramón de narices, bueno, y que dura siempre esto... iba muy elegante Gropius. Sí, por eso unos caballos, iba a preguntar quién sabe de qué caballos familia. Mira, hay una foto que encontré el otro día en un periódico que me quedé... Aunque lleva dos veces la medalla de hierro. Espera, que lo encuentro. ¿Dónde demonios la he puesto? Espera, es una foto elegantísima con... Míralo. Sí. ¿Se ve algo? Estaba mirando a Alma. Espera, que me subo. Claro, estaba mirando algo, pero mira el fondo. Alma. Alma, no, Alma en la temporada que le tocó a Alma, porque esta señora... Alma, no se iba a dedicar a Gropius toda la vida. Almas tomar. Porque era, no se iba a dedicar a este señor. Bueno, se le murieron dos niños, uno con el Mahler. Ario. Momo se llamaba el otro. Quería Ario, un niño Ario quería Alma. Bueno, si tenemos que hablar de lo ario, aquí está lleno en esto de la Bauhaus. Pero, por ejemplo, lo que dice Elías, la portada del libro, hay. Esto es una silla del Bauhaus, ¿no? De Breuer. Esta silla nos valdría para decir que efectivamente lo que una silla hace, un plano horizontal para sentarse, un respaldo, unos brazos. Hay, sin embargo, este componente abstracto de invención. Riedel no pasó por la de invención figurativa. Riedel no pasó por la Pero sí tenían Riedel. Pero tenían, bueno, pero sí, pero estaban, no hubiera puesto, estaba en el ambiente, no porque estaba ahí. No pasó. Pero si estaban al lado. Pero pasó Van Desburg, por ejemplo. Fotos. Pasó Van Desburg. Había trenes. Que fue muy importante para la reconducción. Bueno, pero aquí hay esta cosa ya de presencia de lo abstracto tan claro. Son años en que no es por casualidad que aparece la abstracción. Aparece la abstracción también como resultado pero que de no un pensamiento que lleva... un producto genuino de la Bauhaus tampoco, ¿no? La abstracción. A pesar de Kandinsky. La usa. A pesar de Kandinsky. La usa. A pesar de Kandinsky. La usa mucho. Era un pintor pesadísimo. Pesadísimo. ¿Quién? Kandinsky. La usa no, pero por ejemplo, estos días hemos visto el ajedrez
ahora no recuerdo, de un estudiante, en el que hay justamente el paso de lo figurativo al abstracto es tan obvio, vamos. Que es un poco banal. Sí, completa, incluso Vamos banal. al grano. Lo que pasó en esta escuela no hay manera de aclararlo. Bueno, si queréis, Porque, hablando de lo que pasó en la escuela, podemos hablar algo de la docencia, ¿no? Que es el tema del otro día, pero nos apetece a todos hablar algo de la docencia. Yo luego hablaré de los alumnos. Desde luego, Bueno, desde luego para mí es uno de los grandes misterios, si Gropius sabía qué quería hacer en el año 19. Triunfar. Es decir, que Triunfar. Y eso la historia había lo dice. conseguido Con esa cara. había conseguido unificar las dos escuelas previas que había en Weimar. pero eso vale para todos, Elías. No, pero porque claro, llega con el aura de héroe escapado de los nazis y llegando a Estados Unidos. No, y escapado claro, de los lo que se nazis. monta. Ah, bueno, después. Va a Inglaterra, de acuerdo. 20 bueno. años más tarde, claro. Sí, pero claro, todo eso. Entonces, hablábamos antes también de Feininger, ¿no? O sea, Gropius, yo dudo si sabía exactamente qué hacer, o si sabía qué es lo que quería hacer y qué medios puso para conseguir eso. Para conseguir una docencia, una escuela que fuese distinta, que aportase algo a un mundo donde había 30 estados en ese momento en Alemania, cada uno con su padre y de su abuelo, porque eran herencias de familias, que era una situación terrible en ese momento, y cada estado tenía 3 o 4 escuelas de artes, artesanía y no sé qué. Una situación que en parte era debido al convencimiento, que me parece interesante, de que esa componente artística era un valor, como decía yo antes, en la industrialización. Era un plus, era algo que había que añadir y que por lo tanto también el cambio de vida, el cambio de sociedad tenía muchísimo que ver con la educación. Es decir, si había que cambiar la sociedad, había que empezar por cambiar la educación. Esa idea es básica en ese momento en Alemania. Pero perdona. Entonces, al final, todos los que tenían una actividad artística estaban todos empleados en esta escuela. ¿Quieres decir que lo artístico era una componente que en el fondo daba una aura, por llamar otra vez la palabra, algo de eso. Probablemente no era desde el punto de vista, tan artista desde el punto de vista Gropius. de la educación, bueno, él se considera un artista cuando empieza, ¿no? Él se considera un artista. Y curiosamente Gropius se rodea para iniciar la aventura de un pintor que efectivamente es Feininger, que yo diría que es un pintor, Rafa, raro en el panorama expresionista. Joder, sí. Ahora yo he estado la semana pasada en la sede nueva de Sotheby's, que había Feininger en venta, y realmente es un pintor pulcro, limpio, diríamos de cómic de línea limpia, que completamente un ave rara en el panorama expresionista alemán, que fundamentalmente eran sucios, era un arte sucio. Bueno, pues Feininger era un señor que podía pintar como los surrealistas en el salón de su casa con sofás tapizados de sedas. Es decir, que no manchaba nada y que su pintura era perfilada y era con una claridad absoluta. Realmente el grabado del folleto de la proclama de Gropius es un grabado que tiene mucho que ver, es un grabado en madera y por lo tanto tiene mucho que ver con los grabados medievales alemanes. O sea, todos se unían, ¿no? Y el gótico, efectivamente, porque claro, es que Gropius en ese manifiesto habla del gótico como el gran ideal. O sea, volver al mundo ese donde se aprendía haciendo. Esto es importantísimo. Donde todavía se reivindicaba el taller medieval al pie de la catedral y donde la gente, los arquitectos, los que terminarían siendo arquitectos, empezaban picando o dibujando todavía en la piedra cómo se iba a picar la piedra. Pero ese sistema educativo... Era una escuela de artes y oficios. Tenía que ver con los artes y oficios nuestros. Y entonces, ese era Feininger.
que está en la escuela realmente hasta el año 25, es decir, que ocupa todo el primer periodo, ¿no? Fundamentalmente casi todo el periodo que está Gropius dirigiendo. Y después cuenta con un escultor perfectamente, un escultor que es poco significativo, que es Marx, que no ha hecho nada especial, ni tiene una obra realmente que recordemos ahora mismo como importante. Y por último, Gropius, que era el tercero, que era el que organiza todo, y por último, Itten, que a mí me parece que es Itten, clave absolutamente. Que no era nada, o sea, no era pintor, no era músico, no era escultor, no era fotógrafo, no era nada de lo que en ese momento en Alemania podía ser considerado como artista. Pero era raro. ¿Y sabéis lo que era? ¿Sabéis lo que era Itten? ¿Sabéis lo que era Itten? Era un educador, un personaje que durante toda su vida había estado trabajando en estas escuelas ducales. Había nacido en Suiza, había trabajado en Alemania, en Viena, y había trabajado en Alemania. Siempre empleado de todas estas escuelas. Y es el personaje que nunca, yo al menos no he podido identificar nunca ningún reflejo de voluntad de ser artista. Fue pintor, hizo pinturas, que en el Thyssen hay algunas pinturas raras, completamente distintas, sucias, en ese sentido alemanas, pero no llega nunca a la potencia, ni a la claridad, ni a la intensidad, por ejemplo, de Klee, o ni siquiera de su amigo Schlemmer, Pero este personaje era el personaje que estaba interesado en la docencia. Después, realmente, cuando Gropius organiza la estructura del Vorkurs y de los talleres, al final, como todo lo que tenía, eran artistas, porque el primer arquitecto que es profesor de la Bauhaus es Breuer, que había sido alumno durante muchos años, claro. Y ya lo contratan como maestro, pero es del año 25, es decir, que todo había pasado, toda la primera parte de Gropius. Y realmente, cuando empieza a organizar los talleres, Gropius se da cuenta que los artistas, lo que se consideraban artistas en ese momento, eran incapaces de dirigir un taller. O sea, era una gente que no tenían capacidad, ni habían sido educados, ni tenían interés seguramente en llevar un taller, y por eso se tuvo que organizar la doble vida, la polaridad del maestro de arte y del maestro de taller, introduciendo un artesano que muchas veces era el propietario del taller de antes, porque para hacer no sé qué se contrataba a un taller de carpintería que ya existía, no se crea de nuevo, y el taller de carpintería estaba fuera de la escuela y los alumnos iban allí, y en muchos casos el maestro de taller era el propio propietario del taller, que se supone que dirigía el taller con los artistas, ¿no? Y entonces en ese mundo es el que empieza y funciona la escuela, la Bauhaus, y yo creo que Itten se da cuenta inmediatamente del panorama, y realmente, antes decíamos, ¿qué pretendió ser la escuela, la Bauhaus? Pretendió ser una escuela de arquitectura, una escuela de arte, una escuela de artesanía, pretendió ser un centro de producción, porque eso fue una de las grandes batallas, uno de los grandes empeños de Gropius, que allí se fabricaran muebles, que allí se resolvieran las sillas de su teatro que estaba construyendo. Y eso fue uno de los motivos de la pelea con Itten. Pero, José Ramón, hacía Klee allí. No, es la misma, tratando de reforzar lo que dice José Ramón. No voy a salir de su argumento. Yo creo que coincidiría contigo en que Gropius no sabía dónde iba a terminar el Bauhaus. O sea, cuando el año 19 empieza y efectivamente él queda subyugado por Itten, en esa reunión cuando lo conociere, y Itten ofrece un soporte intelectual que le resulta atractivo, interesante a Gropius, y es responsable de uno de los elementos claves del currículum del Bauhaus, que es el curso preliminar. ¿Qué es Itten? Porque efectivamente es una persona, a lo mejor hay alguna tesis que nos explica mejor y que yo no conozco, pero lo que ves de él
es más cosas vaporosas, abstractas, un poco dibujos, como los dibujos que haría un historiador del arte para explicarte cuál es el ritmo que tiene un cuadro. O sea, en el fondo es alguien que piensa que hay algunas fuerzas no intelectuales, no ligadas tan directamente con la habilidad manual y que entonces, digamos, le ofrece a Gropius ese curso preliminar donde él va a enseñar a los estudiantes lo que pretende su actividad. Es verdad, y es muy claro que aprender desde el hacer es muy definitivo y que es también una de las cosas que... Pero claro, en realidad del currículum del Bauhaus casi cabría hablar del trivium y quadrivium medieval, porque si partes, habría como dos esferas de estudios. Por un lado, este curso preliminar, que era definitivo y del que a lo mejor nos puede decir cosas José Ramón más clara. Inmediatamente después, el estudio de los materiales, o sea, muchísima importancia, y después explicar cuál es la relación, cuál es el modo en el que se genera la forma. Dicho por ellos simplemente teoría y forma. En el renglón siguiente, sería la esfera de lo espiritual que está sobrevolando, que está acompañando a los críticos y a los pensadores alemanes que inspiran el Bauhaus. Por debajo están, no hay que olvidarse que dibujaban del natural, no hay que olvidarse que hacían estudios de matemáticas, no hay que olvidarse que hacían de técnicas constructivas y que solo al final llegaban a lo que llamaban la síntesis del estudio de la forma y del espacio que terminaba en la arquitectura. En esa especie de visión también integral a la arquitectura se le daba esa importancia, pero de paso había dejado todos esos restos del naufragio de objetos que en el fondo, como hemos dicho, casi hoy representan mejor el Bauhaus que nada. O sea que en eso, claro, los artistas se van incorporando ahí, o sea, y tiene la suerte de encontrarse también con artistas muy definitivos. Desde luego nadie va a discutir el valor que las obras, las pocas obras que han quedado de ítem de pintura se puedan comparar con Klee. Claro, Klee, pero en este hacerse también hay las publicaciones y las cosas. La Bauhaus va haciendo muchas cosas, ¿no? Se publican 14 libros, entre los cuales el libro sobre esto de la forma de Klee, ¿no? Que van, digamos, dándole sustancia. Y Klee, y lo de Kandinsky también. Klee explica muchas cosas. El de Kandinsky puedes pensar que es más flojo y comparto también plenamente. Y después también, pero fíjate, perdón, Elías, un momento. También, desde luego, el único que sabía matemática era Itten, el único que había estudiado matemática. Pero es que además también tampoco se entiende a mí me desconcierta mucho la estrategia de Mondrian, de Mondrian. Bueno, Mondrian era otro que no estuvo en la Bauhaus, Rafa, bueno, y esencial para todo lo que ha pasado. Bueno, pues ¿de qué estaba diciendo? Nada, ya voy yo. No, es que con Johannes Itten, claro, efectivamente fue un personaje básico en los primeros años. Y no, perdón, un momento. Me he acordado. Que realmente es una cosa desconcertante en la estrategia de Gropius, de cambiar a todo el mundo. Si llegaba Klee, que había estado haciendo no sé qué, había estado interesado no sé cuánto, lo ponía en el taller de no sé cuánto que no tenía nada que ver con su actividad. Mira, de encuadernación. O sea, Klee de encuadernador. Taller de encuadernación. Dice, bueno, es que daba igual, ¿no? Porque como era Klee, también estaría muy bien daba igual lo que hiciera, en una clase con Klee, ¿no? Pero esa estrategia de Gropius, de descolocar a todo el mundo para ver, pues claro, como no tenía experto en nadie, ni especialista en nada, pues dice, a ver así que resulta, ¿no? Klee da clases de encuadernación, por ejemplo, que es una cosa que te queda perplejo uno en algún momento. Dejadme terminar eso, solo leer una frasecita, luego seguís.
Dice, su intención era, y eso entre comillas, ítem, hacer de la Bauhaus un monasterio de santos o al menos de monjes, o al menos con monjes. Eso según otro maestro, no es, se ve que, claro, no, lo que debía pasar por aquí. Le muy fuerte, claro. Bueno, sí, porque luego pasaban otras cosas. Debía haber unos líos tremendos. Pero te lo juro que con las fotos que hay de las fiestas debe haber un cachondeo. Tardó 3 años. Bueno, luego está la doctrina Mazdaznan, que también la has apuntado tú. Pero bueno. Que se trata una creencia basada en el mazdequismo persa del siglo VI. Tú imagínate el lío que te puede montar uno rapado, vestido de monje y dando clases de arte de no sé qué. Dice, importada de Estados Unidos, no sé qué. Dice, el esoterismo era un tema habitual de la conversación en la Bauhaus. Claro, llegó un momento que todo esto, como debía ser tan poco práctico, y montaron un lío, y vete a saber lo que pasaba ahí, ¿eh? Vete a saber lo que pasaba. 2 o 3 años, no duró más. Por lo visto, la mitad de la ¿Cuántos años duró? Que lo tienes todo apuntado ahí. La mitad, no, duró muy poco, duró 5 años, nada pues más. eso. Pero Gropius tardó 3 años en darse cuenta del problema. Bueno, porque estaba muy ocupada, estaba ocupadísima intentando encontrar dinero para pagar a profesores, a los alumnos pobres, porque era gente descalza, gente que iba... Es verdad, todo bueno, esto pobres sale en el libro, Rafa, mucho. que lo he leído pobres todo. No creo que habría mucho, no creo que hubiera mucho. Mezcla, bueno, da igual. Creo. Pero todo se trataba... La mitad de los alumnos adoraban a Itten. Sí. Pero la mitad. Gropius habla siempre bien de Itten, a pesar de reconocer su fracaso, bueno, cuando da entrada a todos los demás, habla siempre con mucho respeto. El apoyo fundamental de Itten era Alma. Y cuando Alma ya se va, pues se vaya con el escritor, ¿no? Pues entonces dice Gropius, esta es la mía. Ya. Y entonces es que había rumores, además, había una cierta sospecha de que Itten quería el puesto de Gropius. Pues bueno, y que Itten, como es natural, perdona, es que Gropius lo que quería era convertir la escuela en un centro de producción que se autofinanciara. Sí, que lo hemos leído. Que se autofinanciara. Y entonces, claro, eso producía una escuela completamente distinta ante Itten, que era el único interesado en inventar una escuela nueva, con lo que sea, con el cardo famoso. Sí, pero el cardo. El pintor que era, Itten, creía que la alimentación vegetariana, la respiración consciente, la actividad física y una forma de vida correcta ayudarían a la raza blanca aria a continuar evolucionando. Perdona, si eso es... lo tengo puesto en la página, que lo he leído también, pero esto es de otro sitio. He pensado que bien, que José Ramón lo ha encontrado también. Y entonces el... Pero claro, yo creo que no, perdona, que esto estamos entre el 29 y el 33, o sea que no es nada, son 14 años en los que el nazismo sube y por lo tanto aquí hay un pozo. Cuando abandona la Bauhaus en el 23, a mí me parece gravísimo esto. En el 23 se va para hacerse profesor importante en una escuela Mazdaznan, absolutamente. Sí, pero que era la vía Mazdaznan son los que... Bueno, y perdona, y el proyecto de Itten es la casa para el hombre blanco. Ya lo hemos visto, pero no... Y todas las teorías Mazdaznan de que la sangre, la pureza de sangre, es sintomático que el color de la piel es sintomático de la pureza de sangre, todo eso son las ideas que en este momento están en la Bauhaus. Bueno, dejámoslo, un mundo nuevo estaba ahí cociéndose. Pero ese no era el problema para Gropius, ¿eh? Pero también estaba ahí. No era el problema. Digamos también que está muy bien ver que los hechos son más importantes y son más definitivos que las intenciones. Y en ese yo estaría de acuerdo con lo que ha dicho José Ramón, que al final del Bauhaus queda más allá, o sea, pasó por encima de lo que produjo, de lo que en un momento se hubiera podido ni tan siquiera pensar, y fue algo también encontrado, o sea, y encontrado los artistas que se van incorporando y que van contribuyendo de modo tan efectivo. Lo que pasa es que seguramente el Bauhaus termina en el 27, aunque termina en el 33, termina cuando ya el canon moderno se ha
apoderado, digamos, de lo que interesa a los demás. En este sentido también convendría mirar el cambio que se produce en el propio Mies van der Rohe. O sea, Mies van der Rohe, desde los proyectos primeros de los 20 hasta el 27, ya en el Weissenhof, es completamente distinto. Entonces, bueno, yo creo que cuando hablábamos con José Ramón, yo creo que es un tema importante cuando él decía, ¿y Le Corbusier dónde estaba en este momento? Porque Le Corbusier contribuye al Weissenhof con una casa, sí, y coincide con todos los alemanes. Se conocen en el estudio de Behrens con Gropius. Sí, pero desaparece. Bueno, porque Le Corbusier desaparece. Pero bueno, también Mies aparece en la exposición de Berlín del 23 de Dada, que es el gigante que está ahí en medio. Pues, y sin embargo... Pues se veían ya con caminos propios. A lo mejor no tiene nada que ver con Dada. Él sabía dónde iba. Eso es lo que te digo. Sin perder un paso. Menudo. Y realmente, al final, tú dices, bueno, está claro, ítem con la idea, con uniformes, que crean los uniformes, que son uniformes absolutamente medievales, oscuros. Y yo digo, y sin embargo su amigo... Bueno, otra cosa importante, Rafa, de la enseñanza. Los dos habían sido alumnos de Hölzel, donde habían aprendido las preocupaciones de la descomposición del color. Ya. Fíjate qué moderno eso en ese momento, que ítem construye todos esos diagramas de la descomposición en 12 partes, etcétera, con los colores complementarios y todo eso, y a mí me da la impresión que nada de eso aprovecha para su obra pictórica. Es curioso. Ya. No encuentro yo en la obra de ítem nada que tenga que ver con esto. Ver en la obra de ítem cosas muy parecidas a Delaunay, incluso a esas retículas de colores de Klee. Pero es que además tiene otra particularidad, que nunca es abstracto puro. Es más formal. Es decir, sigue haciendo figuración. Por cierto, mírate un vídeo que sale ya con pelo y casi antes de morir, que sigue haciendo dibujitos, está muy bien, está en internet, está muy bien. Bueno, pues... no me quiere hacer caso. Es que no hay bueno, pues que al final, Rafa, yo creo que ítem, con esos uniformes, y le sale un competidor que es su amigo de la infancia, compañero en la academia de Hölzel, pues claro, porque cuando en el 14, o en el antes de la abajo, el 17 quizá, el 17, Alma visita, parece ser que por primera vez, el estudio de ítem. Ítem ya tenía en Viena su propia escuela. Sí. Muchas eran escuelas personales, creadas por ellos mismos, y eran viables económicamente. Eran viables, que es una locura, no nos damos cuenta de esto. Lo distinto que es ese mundo comparado con el nuestro. Y al final, cuando realmente ítem está allí con los uniformes que les hacían los alumnos ponerse, esos uniformes medievales, aparece Schlemmer con toda su parafernalia, con todos sus disfraces modernos, geométricos, con un colorido espectacular, que cuando giraban se convertían en una atmósfera de color. Entonces, que eran dos mundos absolutamente imposibles Schlemmer al final no defiende a ítem, y al final, yo digo, el preocupado por la enseñanza de verdad era ítem, y el preocupado por la producción era Gropius. Era Gropius. Y al final vence Gropius, imponiendo aprender haciendo. ¿Qué significa eso? Significa que no hay que estudiar nada. Hay que irse al taller, porque en el taller es donde se hace. Y basta con estar en el taller. No hace falta ninguna teoría, no hace falta ninguna pedagogía, no hace falta nada. Hace falta estar allí, ver lo que se está haciendo y cómo se está haciendo. Y yo creo, Rafa y Elías, yo creo que esta idea, más o menos, es el germen de todo lo que ha pasado después y lo que sigue pasando en la Escuela de Arquitectura. Rafa, en ese momento no había ninguna asignatura que se llamara proyecto. Había un dibujo, curiosamente,
que es donde se hacía dibujo de desnudos, que el otro día hablamos, dice, eran dibujos de desnudos pero estaban vestidos, parece ser siempre de hombres, de señores, y no había proyecto, afortunadamente. Entonces, pero bueno, ya lo has llevado a tu terreno. Yo creo... Y la idea, perdona, la idea... Te lo he oído 1000 veces. La idea, Rafa, la idea de la unión, del lazo fortísimo entre la arquitectura y la producción ha sido una idea clave en el desarrollo de la arquitectura del siglo XX. Pero bueno. La corporatividad de la arquitectura, las arquitecturas que son aliadas de la industria, no tiene nada que ver la con la industria en la universidad. Todo esto son ideas que han estado en nuestra formación, en nuestra educación. Pido yo la palabra, ahora no. Yo creo que el énfasis que José Ramón Serra está haciendo en ITEN es reconocer el valor que en el primer momento del Bauhaus tuvo su presencia y cuánto algunas de las cosas en las que él tenía fe acaban disolviéndose, pero no desapareciendo en ese curso preliminar. O sea, dicho esto, creo también que centrar toda la reflexión del Bauhaus sobre ITEN me parece excesivo. O sea, me parece que el personaje que me ha tocado, que me dio Tomás, a mí fue el que me dio Tomás. Es que me parece que en este tenemos que pasar a otros asuntos del Bauhaus si queremos verdaderamente dar entrada a todo lo que nos ha dejado. Yo creo que me hubiera gustado saber lo que pasaba estando ahí. Porque todo lo que estamos hablando ahora es todo muy nebuloso. Por supuesto, son versiones, lo que pasaba ahí, vete a saber, en qué condiciones, con un país destrozado, con unas ganas de reconstruir otro nuevo, con la raza, el espíritu monástico y lo que quieras echarle y un poco esa variedad de personajes que no sabían probablemente nadie lo que estaba haciendo y lo único que hacía eso es igual que todas las escuelas y en todos lados, son fragmentos que se unen cada uno a través de la cabeza del estudiante. Si esta exposición, en vez de estar planteada así, hubiera estado planteado con los objetos, hubiéramos podido ver desplegada mucha cosa de Bauhaus. Ya esto me parece y muchísimo. No es crítica a esta exposición, sino verdaderamente decir dónde está la herencia de Bauhaus, me parece que está más allí. Está en esa fantasía que hoy no es posible, de que realmente en un estilo podemos encontrarnos representados, aunque que el arte todavía es capaz de sintetizar los afanes más amplios que la humanidad tiene. Y entonces, eso que ha pasado en los años 20 y que miramos con tanta nostalgia, es algo que a mí me resulta muy difícil ver hoy. O sea, yo no ver hoy al final tienes que acudir, qué sé yo, a hablar de la sociedad líquida o a hablar de tantas cosas que se nos escapan. No hay, no sé, los arquitectos importantes, por decirte, por hablar estrictamente de nuestro campo, de lo que más huyen casi es de ofrecer un estilo y de ofrecer una manera. O sea, tú no puedes pensar que detrás de Koolhaas haya algo que realmente quiera decirnos que es la satisfacción en la coincidencia de un lenguaje no se da. Los hay. Y esto no. Hossesagueri sigue siendo un... Pero bueno. No, pero luego... Bueno, ¿has dicho bueno? No. Después dirás que no te hemos dejado hablar, que te no, conozco, perdona, te he dejado hablar a ti. Te conozco. Y ya está, compensa una cosa por la otra. ¿Cuánto tiempo llevamos? No sé, que la audiencia no esté aburrida. Harta. No, pero en las solapas del libro ese que yo compré en el año 57 en Buchholz, en Madrid, las solapas dice, es Gropius que lo dice, ¿por qué el Bauhaus es importante? Dice, porque con mucho valor, corajosamente, aceptó que la máquina como instrumento de valor, para ser puesto en valor por el artista. Son 9 puntos. Porque afrontar el problema del buen diseño
desde la producción masiva, punto 2. Punto 3, porque unió y hizo que coincidiesen lo que buscaban artistas de distinguido talento, tan distinguidos que no hubo nunca escuela que haya podido ofrecer tantos buenos artistas al mismo tiempo. Digo los puntos que él pone como lo que justifica el Bauhaus, porque él establece un puente entre el vacío existente, entre el artista y el sistema industrial. Muchas cosas son efectivamente redundantes aquí, porque ha roto con la jerarquía que dividía las artes entre bellas artes y artes aplicadas, porque diferenciaba entre lo que puede ser enseñado, la técnica, y lo que no puede ser enseñado, que es la invención creativa. Porque su edificio, aquí empieza ya un poquito otras cosas, su edificio en la Bauhaus, perdón, en la de Dessau, fue arquitectónicamente la estructura más importante de los años 20, porque después del trial y error, de la prueba y el error, desarrolló un nuevo y una moderna idea de belleza. Y finalmente, aquí se ve un poquito cuánto este libro... Por favor. ¿A qué hora hemos comenzado? Son las 10. No me digas. Claro. Si hemos empezado a las 9 menos cuarto. ¿Quiera una pregunta o comentar algo? No. Sin miedo. Bueno, nos vamos a sentir muy frustrados si alguien no pregunta o dice algo. Nos hemos quedado en Gropius. ¿Y qué pasa con Hannes Meyer y su etapa? ¿Y qué pasa con el final? No, simplemente por hablar un poquito de la etapa post-Gropius, ¿no? Bueno, yo, en ese sentido, antes también hablamos, lo que yo no entiendo, ¿por qué cuando Gropius tiene que hacer los edificios de Dessau no hace un bloque? Eso no lo entiendo. En ese sentido, yo creo que la llegada de Meyer me parece que lo normal que tenía que ocurrir, ¿no? Que tenía que pasar, esa mirada completamente distinta, y porque hace un conjunto de chalets, que no lo he entendido eso nunca. Entonces, en ese momento ya la vivienda colectiva era el tema, ¿no? Era el tema, absolutamente. Era el tema que había que resolver y que se esperaba que la arquitectura era uno de los componentes básicos de esa solución, ¿no? Y sin embargo, esa propuesta, esa oferta que hace en ese momento Gropius, la verdad que no lo he entendido nunca. Y por lo tanto, yo creo que la posición de Meyer, que también es una posición completamente corta y me parece que son 2 años de director y otros 2 años previos de maestro. O sea, nada, en 4 añitos. ¿No se has visto la foto, la fachada de atrás de esta casa? De la que yo he escrito. Un chaletazo suizo de estos. No, porque... No esta, no, la de atrás. Bueno. No, de todas maneras, esa casa tiene algún interés, Rafael, porque son elementos que existían, son maderas existentes. De un barco, sí, por eso, que eran maderas existentes, no eran cortadas. De un barco. Y hay algo de Mecano que le dan. Lo más bonito es dentro, que se parece al Chrysler. Bueno, y por favor, y lo de dentro está hecho por Breuer, ¿eh? Los muebles, eso. Esa mesita ahí. La marquetería. El Breuer medieval, Breuer medieval, que también pasó. Hombre, yo creo que seguramente se nos han escapado muchísimas cosas. Algo de la organización, la influencia del estudiantado en la facultad. Tengo la sensación de que la entrada de Hannes Meyer es una entrada forzada por los alumnos de izquierda. Hannes Meyer debía tener 26, 28 años cuando llega a ese puesto, pero bueno, habían aparecido gentes como Marthe Stamm, y también que gravitaba allá, o sea que esa cosa que no se sabía bien a dónde iba a ir, había encontrado dentro de sí mismos los pilotos para poder ir algo más adelante, y seguramente la idea de funcionalismo extremo, no es la expresión que me gusta más, pero de racionalismo extremo
de Mayer era también una consecuencia de llevada hasta el final algunos de los principios que habían empezado a elaborarse en el Bauhaus. Político, ¿no? Entonces, claro, efectivamente... Pero también hay una componente marxista que debía chocar en estos momentos con todo lo que estaba pasando. Imagínate con la raza aria por ahí en medio, o sea, la que se debió armar. En realidad, claro, es quizás ideológicamente el más radical de las gentes que hay allá. Pero bueno, respecto luego al número de estudiantes, no puedo contestar a la pregunta que has hecho. ¿Cuántos? En algún sitio he leído, pero un número de estudiantes que me ha parecido extraordinariamente pequeño. 1000 y pico en todos los años. No, Sí, eso, 1000 y pico en los 14 años. Yo creo que no se sabe muy bien, Y esa lista, luego hace la lista de casi todos alemanes, y curiosamente distinta entre alemanes de la República Alemana y las repúblicas alemanas del Báltico. Y tampoco sabemos no hay si en ese italianos, número, no hay... Rafa, si en ese número están las mujeres incluidas. Uy, lo de las aparte, mujeres. Aquí lo de las mujeres... como las apartaban, Hay un capítulo ahora que ha salido Son- duro, porque con razón, ¿eh? Mira, acaban de descubrir en México, 10 años es muy poco. de Annie Albers, Albers, un tapiz que yo lo vi, que estaba en el hotel Camino Real. 10.000 estudiantes para 10 años No es nada, por eso que debe haber por eso tantas fiestas. y después, por ejemplo, también hubiera sido interesante hablar un poco como docente de Albert, que es la otra figura importante, ¿no? Después de Klee. sí. Y a mí personalmente me ha resultado, Albert me parece un pintor a mí que me interesa muchísimo más que Kandinsky, que no me interesa nunca nada. Pero Nadie te lleva la contraria. lo de Albert, no. Pero lo de Albert, Rafa, lo de Albert también, el homenaje al cuadrado, también decepciona un poco cuando ves los cuadros originales, ¿eh? Cuando ves esos cuadros que son 80 por 80. Está mejor los tapices de su mujer. De la mujer, ¿no? Mucho mejor, que al final es lo mismo, con Que triangulitos. tiene mucho que ver con México, ¿no? Con Claro, Oaxaca, no, pero esto es al final, con cuando se Oaxaca van y a todo eso, México. con los dibujos Sí. geométricos. Es que ellos viajan mucho por toda Latinoamérica. A Mitla, y son unos grandes fotógrafos además ellos. Bueno, yo creo que Bueno, esto está si no hemos está- agotado a la audiencia, Si no hemos sido capaces de encender ninguna duda en el... Gracias. Pues muchas gracias. Tienes que volver a dar clases, José Ramón. Te hace falta. Bueno, pues muchísimas gracias, José Ramón, Rafael y Elías. Muchísimas gracias por esta charla que nos habéis brindado. Y gracias también a todos vosotros por estar aquí. Yo no quiero que os vayáis. Bueno, hay una cosa que hay que comentar, sin quitarle protagonismo aquí a quien de verdad lo tiene, pero bueno, en esta casa de vez en cuando hay acontecimientos importantes y este es mi último acto como decano del colegio. sí, que Ya tenemos nueva decana. Es que no me habéis dejado terminar. Tenemos nueva decana, la primera mujer además decana del colegio, Isabel Suraña. Pido un aplauso para ella. Nada, desearte todo lo mejor, muchísima suerte, mucho ánimo, que hay mucho trabajo por delante, seguro que lo haces muy bien con el equipo. Y nada, muchísimas gracias de nuevo a todos por estar aquí. Y ahora pasamos al patio a echar un rato charlando y con una copa en la mano.